Permítame hablarle un poquito del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Tienen? Ok. Vamos al verso 19. Vamos a leer todos, por favor. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 19. ¿Qué dice? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó. Siga. ¿Y lo llevó a dónde? Lo llevó al aposento. ¿Y qué pasó allí? Le puso sobre su cama. Amando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda cuya casa es hospedada, haya afligido, haciéndole morir su hijo. Ahí nomás. Cuando hablamos del profeta Elías, estamos hablando de uno de los grandes hombres de Dios, pero también uno de los grandes hombres que tuvieron grandes retos. Por eso es que el cristiano, ¿dónde se conoce al cristiano? En los grandes retos. ¿Dónde podemos desarrollar la fe? En los grandes retos. ¿Dónde vemos madurez y equilibrio? En los grandes retos. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? ¿O cómo enfrentamos los problemas? No se necesita tener 60 años para ser un experto, porque hay personas que tienen 20 años y ya tienen experiencia. Hay personas que tienen 30 años y ya tienen experiencia. ¿Qué es lo que radica? Radica en la base y en el fundamento de cómo un cristiano está desarrollando su vida espiritual. Cuando hablamos de Elías, estamos hablando del fundamento más grande. ¿Cuál es el fundamento más grande que podemos encontrar nosotros en el ejemplo de Elías? Los retos que él tuvo. La forma como él desarrolló su ministerio. El estilo de vida que él llevaba. La forma de cómo conducirse en medio de una sociedad que había caído en el paganismo. Pero también la forma de cómo obedece a Dios, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino llegar a cumplir así, pero tan efectivamente la voluntad del Señor. Cuando hablamos de Elías, estamos hablando de los hombres prominentes que aparecen en los 7 meses antes de que muera el Maestro Jesucristo, pero también aparecen los grandes testigos del libro del Apocalipsis. Estamos hablando de un hombre que está a tiempo todavía para dar cumplimiento a algunas cosas que faltan aún. Este hombre, normal, común, corriente, como todos nosotros, marcó la historia dentro de las Escrituras. Y hoy voy a tomar un lugar, no de entretenimiento del profeta, no un lugar donde él llegaba y descansaba. Voy a tomar el lugar donde el profeta llegaba y luchaba y peleaba con Dios. Pero no peleaba con Dios porque estaba en contra, sino que peleaba, su lucha era tratar de realizar lo que él tenía que realizar. Una de las cosas que vamos a hablar en esta noche es del aposento. El aposento. En los tiempos antiguos y en la cultura de los hebreos, era necesario que en la casa la gente, los reyes, los terratenientes, los profetas o los sacerdotes, era necesario de que tengan un aposento. ¿Pero qué era un aposento? El aposento no era solamente el lugar donde una persona descansaba. El aposento de aquel entonces era seleccionado para dos cosas. La primera dice que en los aposentos los reyes o los grandes hombres almacenaban en el aposento todos los trofeos como escudo, lanza, jabalina,
de donde le quitaban al enemigo. Es decir, el aposento era un lugar de exhibición, de triunfo. Era un lugar donde se guardaban las cosas que habían hecho daño a Israel, pero que ahora la habían conquistado. Eso era el aposento número 1. Había otro concepto del aposento, que era que en el aposento no solamente que se guardaban las cosas, sino que era el lugar exclusivo para tener un encuentro con Dios. Por eso es que los reyes y los profetas y los sacerdotes tenían un aposento. Y cuando hablamos del aposento estamos hablando de dos cosas: de lucha y de intimidad con Dios. Y es así que al hablar del aposento estamos hablando de la parte más íntima de una casa, la parte más secreta de una casa, pero era la parte más exitosa de la casa. Era allí en el aposento donde las personas llevaban su queja, era allí donde llevaban las esperanzas muertas. En el aposento se llevaba todo lo que no se podía funcionar. Por eso es que el Señor en Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando ores, entra ¿a dónde? No te manda a la cocina porque al final te pones a comer. No te manda a la sala porque al final te pones a ver televisión. No te manda al baño porque al final tienes calor, te pones a bañar. El Señor, ¿qué dijo? ¿Entra a dónde? Entra a tu aposento, entra a tu aposento. ¿Y qué debes de entrar a hacer en tu aposento? Ora. Cierra la puerta. Entonces, lo que tú haces en tu oración secreta, Dios la va a hacer manifiesta en público. Esa era la razón por la cual dijo, ¿no? Entra a tu aposento y ora. Primer característica: nuestro aposento hoy en día está olvidado. Hay gente que solo llega a su aposento a dormir. Los esposos a pelear. Otros llegan a su aposento, ni se conocen, pero no le dan vida al aposento que deben darle. Por ejemplo, si son pareja, ¿por qué no comunican qué está pasando? Mira, estos son los proyectos. Vamos a orar por este propósito. Vamos a orar por esta situación. Esa es la lucha del aposento. Tenemos una crisis, tenemos una circunstancia. Vamos a orar, pero vamos a hacerlo en el aposento. Una de las grandes cosas que yo he tenido, momentos difíciles, momentos duros, no lo hago delante de mis hijas, aunque ellas pueden saberlo, pero mi lugar, mi parte fundamental, mi encuentro personal es en mi aposento, mi dormitorio. Es la parte más secreta que nosotros tenemos que usar, pero es muchas veces la parte más olvidada de los cristianos. El aposento también tiene una simbología, que es el encuentro donde tú obtienes la respuesta de Dios. Es la parte simbólica. Y es así como al profeta le llegó el momento de demostrar quién era en realidad, cuánta fe tenía. ¿A cuántos nos ha llegado el momento de mostrar nuestra fe? Hay problemas como que la vemos difícil. Ahí es donde tenemos que demostrar cuánto tenemos. Y le llegó el momento al profeta donde tenía que saber usar una fe que él tenía, saber usar una autoridad que él tenía, saber usar el criterio que él tenía y el dominio que él lograba mantener. Llegó el momento de demostrar quién era él. Un día nos llegará el momento a todos de mostrar cuánto tenemos de fe. Llegará el momento en que nosotros tenemos que mostrar cuánto sabemos de Dios, cómo usamos su palabra. Y esta es la historia que quiero narrar. El aposento es una parte histórica en la Biblia. Casi nadie la toca, nadie la predica, pero tiene una simbología y un concepto tan grande. Primero, el profeta había pasado un proceso difícil. Primero se había presentado al rey y le había dicho: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a haber agua durante estos últimos 3 años. Luego el profeta es llevado al Querrí, al arroyo Querrí, se seca el arroyo, va donde la viuda, le dice que le prepare un bocado, y allí en ese momento la viuda tenía un hijo. El niño enferma, dice que enfermó gravemente, que no le quedó hálito de vida en el niño. Es decir, el niño muere. Al morir el niño, la mujer dice: pero ¿por qué traes a la memoria mi circunstancia?
Entonces, ¿qué hace el profeta? En ese momento, ¿qué hace? El profeta no le dijo, bueno, ese es tu problema, vamos a sepultarlo o echémonos a llorar y vamos a ver qué más podemos hacer. Solo toca llorar al muchacho que ya estaba muerto. ¿Y qué dijo el profeta? Eso es lo que nosotros muchas veces no hacemos. No tomamos el problema y como no tomamos el problema, no encontramos solución ni alternativa a los problemas. ¿Qué le dijo el profeta? La mujer lloraba por su hijo. Claro que madre no llora. ¿Quién no va a llorar por un hijo? Dice que lo más triste para un ser humano es ver morir uno de sus hijos. El hijo puede ver morir su padre, pero no un padre puede ver morir sus hijos. Es la parte más dura, es la parte más difícil. Escuchaba el testimonio de una mujer que canta vallenatos. No te rindas, no desmayes. Escuchaba el testimonio de ella. Ella dice que estaba ministrando y de pronto matan a sus 2 niños, sus 2 hijos. Al tercer mes de haber muerto sus 2 hijos, un carro la atropella a ella y le quiebra una pierna. 3 meses después matan al esposo y en la tumba ella, Señor, pero ¿por qué tantas circunstancias? Bueno, pasó el dolor, Dios le habló, luego se casa, procrea una bebé y resulta que luego le dicen que a la bebé le falta un hueso en la cabeza y la transforma en niña especial. La niña ha cantado, tiene su CD grabado y al escuchar la música de ella, yo decía, tanto dolor en esta mujer de origen mexicano. ¿Cómo no habrá sufrido? Y hay gente que se queda con el dolor y no quiere superar el dolor. Así estaba esta mujer, tenía un dolor profundo. Su hijo había muerto. Tenía una gran nostalgia, su hijo lo había perdido. Aquí viene la primera lección que hemos perdido durante todo este tiempo. ¿Qué nos produce dolor? ¿Dónde está? Pero ¿qué hace el profeta? El profeta sencillamente le dice, dame tu hijo. Entonces el profeta estaba tomando o estaba diciendo, dame tu problema, dame tu circunstancia, dame tu situación. Déjame ver qué hago con tu bebé. Dame a tu niño, un niño que ya había muerto, pero allí estaba el profeta. Yo creo que este es un tiempo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Llegarán días cuando habrán hombres y mujeres que pondrán sus manos aún sobre los muertos y ellos tendrán que resucitar. Porque claro, ese será el último avivamiento y ese es el que estamos esperando todos. Y el profeta cogió al niño y ¿a dónde lo llevó? Dígalo conmigo, ¿a dónde se lo llevó? Se lo llevó al aposento. Entonces, el profeta estaba entrando al aposento. ¿Cómo entraba? ¿Entraba en victoria o entraba en una lucha? Entraba en una lucha, pero él había procreado esa lucha. No. Quería curar el dolor de esa mujer que estaba sufriendo por la muerte de su hijo. Y el profeta entra al aposento. Por eso el aposento es un lugar de mucha simbología. Me hace acordar del aposento. ¿Se acuerdan ustedes de la noche antes de ser entregado Jesucristo, nuestro Señor? ¿A dónde entró? Entró al aposento. Y allí en el aposento el Señor Jesucristo hizo algo que muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Qué fue lo que hizo? Lavó los pies a sus discípulos. Allí en ese aposento. Pero allí en ese aposento también Él inaugura la Santa Cena. Es decir, deja los principios eclesiales en ese momento, todo en el aposento. Pero allí también en el aposento el Señor demostró la humildad que nosotros, los que creemos en el Señor, debemos de tener. Hay gente con humildad disfrazada. Una cosa es ser sucio, pero otra cosa es ser humilde. Una cosa es ser haraposo, pero otra cosa es ser humilde. El hecho que tú tengas una ropa haraposa no significa que eres humilde. Tú puedes
tener una buena camisa, pero la humildad nace de tu corazón. Allí aprendió el Señor a dejarnos la escuela de la humildad. Y los discípulos tuvieron que aprender también la escuela de la humildad. Pero también allí en el aposento se descubre al traicionero. Mientras celebraba la cena, el Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese aposento acontecieron muchísimas cosas. Allí en el aposento el Señor aprendió y nos dejó a nosotros el modelo de ser líderes, lavando los pies a sus discípulos. Hay dos cosas en el aposento: la toalla de servicio y el manto de la unción. Jesucristo no usó su manto de unción, usó la toalla de servicio, porque para lavar los pies a los discípulos, Él tuvo que poner, como hacían los sacerdotes, la toalla en su mano y luego lavar los pies y secar los pies con la toalla que tenía. Es decir, la humildad se reflejaba allí. Ese es el aposento. Claro, hoy día todos queremos, la gente quiere llegar a los cultos todo limpio, impecable, pero nadie se atreve a demostrar una humildad. Y hay gente que ni siquiera le gusta barrer la iglesia, llegar, mirar a ver cómo están todas las cosas aquí. No, muchas veces se terminó la humildad. La iglesia tiene que vivir en una vida de humildad. Repito, no confunda la humildad con la actitud de vestirse de una persona. Hay gente humilde. Usted no ve que hay gente que ha dejado la humildad y solo mira por acá arriba, sobre el hombro. Hay gente que se volvió presumida. Salomón dijo: nunca he visto al pobre actuando de rico y el rico actuando de pobre. Hay un viejo eslogan que dicen acá, y esto pasó en la ciudad de Manta. Dice que llegó un señor medio sucio con esas alforjitas aquí en el hombro, y llegó a la Chevrolet y dijo: vengo a comprarme 2 carros. Y la chica, la asesora que estaba ahí, le dice: señor, no, el tiempo de la limosna aquí se terminó. Por favor, tenga la bondad de salir, porque lo vio mal vestido, lo vio con una cosita, la alforja que antiguamente se usaba, que iba a comprar 2 carros. Entonces lo trataron el señor de loco. ¿Está loco? ¿Cómo va a creer que va a comprar un señor sucio, haraposo, va a comprar un carro, 2 carros? Y la chica, riéndole en su burla grotesca, va y le dice: mire, al frente lo pueden atender, allá venden carro. Y en realidad fue a la Nissan que estaba al frente. Y al llegar a la Nissan al frente, la chica le dice: señor, ¿en qué le podemos servir? El anciano va y le dice: vea, niña, necesito que me muestre los carros, necesito comprar 2 carritos. La chica, muy inteligente, muy amena, nunca menospreciemos a las personas, porque hay gente que se da: me cae bien por la forma que viste. No puede andar una persona tan en su humildad, en su sencillez, una linda persona. Amén. Y la chica lo atendió, le dice: mire, bueno, quiero estas 2 camionetas, por favor, deme estas 2 camionetas. Y cuando le dice: ¿y va a ser el pago en efectivo o lo va a hacer a crédito? ¿Cómo va a ser el pago? Y le dice: yo voy a hacer el pago en efectivo. La chica le dice: pero ¿y de dónde usted tiene el dinero para hacer efectivo? ¿Usted anda solo? Sí, es verdad. Y sacó su alforja. Y en la alforjita cargaba todo el dinero. La chica le dice: ¿y usted recién viene aquí? No, dice: yo fui allá al frente y no me atendieron. Dijeron que yo estaba loco. Y gracias. Y salió con 2 carros de ahí. Pero la chica de al frente lo estaba mirando. Luego viene y le pregunta a la otra: ¿y qué hizo ese anciano loco que vino por ahí? No, señor, llevó 2 camionetas y todo pagó en efectivo. ¿Y si dónde cargaba el dinero? En esa alforja que cargaba ahí. La chica se daba contra la pared, pero yo lo mandé para allá. No se deje confundir. No confunda la humildad. Mira, hay gente que parece humilde, pero no le gusta el pescado. Parece humilde, pero no le gusta él. Parece humilde,
quiere vivir por todo lo alto, está bien que en el tiempo Dios te dará la oportunidad y la bendición de hacerlo. O sea, no confunda la humildad. Y el Señor enseñó la humildad. ¿No come sardina? No, farnesca. No hay humildad. Y el Señor nos enseñó que ahí en el aposento existe la humildad. Por eso el Señor dijo, ¿cuál fue la escuela que devuelve? Aprended de mí que soy ¿qué? Soy manso y humilde de corazón. O sea que la humildad está acá adentro. En la forma de hablar, en la forma de cómo actúa, se te ve tu humildad. Hay gente que parece humilde, pero al final necesita resultados. Van a ser personas groseras. Entonces, ¿qué representa esto? El aposento es un lugar de humildad. El aposento es un lugar donde se descubre al traidor. Judas fue descubierto en ese lugar. Pero además de eso, ¿se acuerdan ustedes que el aposento también tiene una otra simbología? Cuando el Señor le dice a los discípulos, no se muevan, por favor, esperen a que la promesa se cumpla. Antes de eso el Señor dice que llamó a los discípulos y sopló sobre ellos y le dijo, recibí sobre vosotros el Espíritu Santo, pero espérense, por favor, no se muevan, únanse o reúnanse en el aposento alto. Era el lugar donde se iba a exhibir algo. Y allá se fueron los discípulos. La Escritura dice que había 120, pero solo se contaban los varones, aparte de las mujeres que vieron. Digo yo que también iban a estar ahí. Porque Pedro curó a la suegra, yo pienso que la suegra también tiene que haber estado allí. Entonces, ¿qué pasó? Y dice que en el aposento ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Es decir, el aposento también representa saber esperar. No te vuelvas impaciente. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, han pasado 25 años. Y desde el primer día que yo entré a la iglesia evangélica, yo escuché decir a mi pastor, al que fue mi pastor, hermano, prepárese porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Desde que recién nos convertimos, escuchamos eso. Y yo me convertí, esa noche escuché, el Señor viene pronto. Entonces yo entré como una preocupación y empecé a consagrarme. Por eso me metí en ayuno y oración. Yo que había hecho tantas cosas, digo, Señor, límpiame porque no quiero quedarme, tú vienes pronto. Han pasado 25 años y el Señor todavía no ha venido. Hay gente que se cansó, por eso se apartaron. Hay gente que toma las cosas así, superficialmente, y como el Señor todavía no viene. Me pego por ahí mis pecaditos, por ahí me doy mi desliz, por ahí hago una cosa, hago otra cosa. La gente está entretenida, aunque la Biblia dice que cuando venga el Señor, la gente se estará casando, dándose en casamiento, como en los días de Noé. Hay gente que se cansó, no sabe esperar. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Ahora yo también ya lo digo. Yo lo escuché, ahora yo lo digo. El Señor viene pronto. Amén. Sí, el Señor viene pronto. Porque la Biblia también no es que nos descuadra, pero la Biblia también nos deja en stand-by. Es decir, bueno, dice que 1000 años para Él y un día. O sea, yo llevo 25 años esperando a mi Señor. 25 años esperando a mi Señor. Y todavía no ha venido. Pero eso no quita que me tengo que desesperar. Y ya, pues Señor, miren los desesperados. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Jonás cuando le dice al pueblo de Nínive, ya va a ver, ya va a ver. Dice que se apartó de la ciudad y fue hasta una cumbre. Es decir, de aquí lo voy a ver como Jehová lo va a destruir. Estoy parafraseando. Y estaba enojado, no supo esperar. Día 40, el Señor viene y le hace salir una calabacera de la nada. Ay, qué chévere, qué linda sombra. Día 41, nada, día 41, el profeta cenó. ¿Ya viste? ¿Te das cuenta? Por eso yo no quería ir a predicar. Se impacientó. La paciencia es la escuela más grande de los cristianos. Saúl se impacienta y se anticipa a ofrecer un sacrificio que no le correspondía antes que llegue Samuel.
No se impaciente. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Camine tranquilo, pero camine seguro. No se confíe. No se esté entregando a deleites y aprenda que el Señor dice que la venida de Él será no como el ladrón de la noche, sino en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el ladrón se demora un tiempo para entrar a la casa, pero el abrir y cerrar de ojos, yo y cerré, así será la venida. Entonces, el aposento representa paciencia. A ver, ¿cuándo tiene paciencia? Tampoco tiene que orarse, ay Dios mío, dame paciencia. No, porque va a tener mayor problema. Dame sabiduría, punto, dame sabiduría. No se canse de seguir en el ejercicio de la fe y de la piedad. Amén. No se canse de venir a la iglesia. Sí, porque la gente se cansa, ay, sí, el Señor sabe, el Señor perdona. No se impaciente. ¿Nelson no ha venido? Está trabajando. Entonces, pero no está impaciente para casarse. Sí, porque algunos ya están impacientes en casarse. Tú lo lindo estás todavía impaciente. Y más que vale. Entonces, imagínense, hay gente que se impacienta. ¿Tan impaciente? Al estar impaciente le hace perder cordura. Seamos pacientes. Amén. Cuando venga el Señor, nosotros lo sabemos, no lo sabemos. Solo sabemos que Él vendrá y punto. Pero de cuándo venga, tampoco nos se atreva a preguntarle, pastor, ¿y usted sabe más o menos cuándo viene? Sí, yo sí sé que Él va a venir, hasta ahí sé. No me pregunte más. Aunque por ahí gente anda diciendo no, que Cristo viene, no van a ser como el que vino acá al Cherokee. El Jesucristo vino en el Cherokee, ¿a dónde fue? A Cosita, ¿no? San Clemente. No digas, ya viene. No, tranquilo, esperemos. Tu vida tiene que estar consagrada, tienes que ser paciente. Te metiste a seguir la vida cristiana, consérvala. Ministrala. El aposento alto es un lugar de paciencia. Los discípulos aprendieron a ser pacientes. De allí son transformados a ser apóstoles. Es decir, el aposento también es un lugar de transformación. Ejemplo, imagínate que entras a tu cuarto medio molesto, cansado, atribulado. Después que tú has tenido una lucha de oración, de intimidad con el Señor de tu aposento, ¿cómo sales? No sales renovado. Es un lugar de transformación. Todo está allí. Por eso yo siempre he dicho que el avivamiento no empieza de la iglesia a la casa. El avivamiento viene de la casa a la iglesia. No es que usted de aquí va a llevar, no, usted trae de su casa. Por eso es que usted viene con los problemas y no lo deja, igualito se va. Entonces, representación como esta, el tiempo de transformación, eso es lo que representa el aposento alto. Pero también el aposento alto significa donde uno quita el racismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedrito, nuestro querido apóstol Pedro, tenía un complejo, era racista? Y él no se llevaba con cierto grupo de gente, con cierto grupo de personas. Y tenía ese complejo. Y el Señor tenía que sacárselo, quería usarlo, pero tenía que sacarle. Muchas veces nosotros andamos caminando con complejo. Hay gente que solo saluda al que huele a perfume. Hay gente que saluda solo al que tiene carro. Hay gente que saluda solo al que viste bien. Hay gente que solamente aprendió a seleccionar. Y se vuelve. No, al que tiene color fuerte, no. Hay gente que hasta se le burla. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? A veces logramos tener acá dentro de nuestro corazón un racismo interno. Fulano no me cae, fulano no me entra. No sé, pero no me entra ni con ají. Así dice la gente. Así le ponga ginomoto, le ponga pimienta, mayonesa, o le ponga lo que le... No me entra. A veces podemos tener un complejo en nuestro corazón. Y ese complejo puede estar obstruyendo nuestra vida. Y el Señor tiene que sacarle ese problema que tenía Pedrito.
Y de pronto Pedro tiene un éxtasis y ve que baja un lienzo y estaba en el aposento. La renuncia de los traumas, la renuncia de los problemas. ¿Y qué pasó? Y vio bajar puros animales que no eran para comer, puros animales inmundos. Y luego una voz que le dice: Pedrito, mata cualquiera de esos animales y cómetelo. Señor, pero tú sabes que nunca ha entrado cosa inmunda. ¿Cómo tú vas a llamar inmundo a lo que yo he santificado? Y Pedro fue liberado del racismo. Por eso es que Pedro no se juntaba con alguien. Había grupos de gente que Pedro ni siquiera le predicaba. Y ese es un problema que tenemos todos en este mundo. Porque yo soy de acá, no me reúno con el de allá. O yo no me llevo con el de allá porque yo soy de acá. Y hay gente que dice: nosotros somos los mejores. Hay gente que dice: nosotros somos la calidad, nosotros somos la crema. Significa que hay separación de división y de racismo. Una vez yo estuve en una iglesia y bueno, cada quien sabe cómo se maneja y cada quien sabe cómo ministra. Pero una vez yo fui y miré que en una fila estaban las mujeres y en otra estaban los varones. Y ese día yo estaba sentado en la primera fila y estaba con mi esposa. Y cuando veo que me la quitaron a mi esposa y me la pusieron en el otro extremo, y yo fui y la busqué, y me dice: pastor, usted tiene que sentarse allá. Y le digo: ¿y por qué? Si es mi esposa. Dice: para evitar la tentación de la carne. Cada quien sabe cómo forma, pero ese no es el estilo. Ese no es el estilo. Entonces hay gente que tiene esa cultura. Hay gente que ha caído en ese racismo, en esa división. Por eso: no, mi iglesia es la más grande, mi iglesia es la mejor. No, nadie presuma de lo que es nadie. Puedes tener todo el tesoro, la riqueza del mundo, pero eso no satisface a lo que tu corazón tiene que tener. Tu mente tiene que estar libre, tu corazón tiene que estar libre de traumas y de complejos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Jesucristo, ¿con quién trató más? Ahora la sociología ha clasificado al ser humano: la sociedad alta, la sociedad media, la sociedad baja, y ahora la sociología puso la sociedad recontra baja, es decir, los chicos malos, eso. Ya está clasificada. Está bien, la iglesia sabrá de qué tipo de personas tiene. Por ejemplo, en la iglesia aquí hay todo tipo de personas. Bienvenidos todos los profesionales, bienvenido aún la gente que no es profesional. Pero eso no le quita que son hijos de Dios. ¿Aló? Amén. Aquí todos somos hijos de Dios, sea profesional o no, tenga plata o no tenga plata, ande en carro o ande en burro, en bicicleta o en moto. Aquí somos una familia. Amén. Y nadie tiene que sacar el pecho, ni nadie tiene que hacer la frente más alto. Aquí somos una sola familia. Dios nos mira a todos por igual. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dios me mira a mí igual que a ti. ¿No hay? ¿Cuál es el problema? El hecho que yo sea pastor no quiere decir que soy el engreído de Dios ante toda la gente. No, Dios nos ama a todos por igual. ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces nunca podemos vivir con un trauma en mi cabeza. Siempre hay gente que cuando va a un lugar y ve gente de alta, se siente como medio bajo. No. Tú eres una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo y vales mucho. Amén. Yo fui comprado a precio de sangre. Yo tengo un alto costo. Usted también. Pero no hagamos esas actitudes de diferencias. Un día yo fui a un lugar, no quiero decir el nombre, por razones de ética. Y usted sabe el porte que yo tengo, yo soy pequeño. Y cuando yo fui a ese lugar, a mí me menospreciaron. Me vieron y ni siquiera me saludaron. Cuando me pasaron a predicar, y fui invitado como predicador principal,
El pastor que me invitó ni siquiera se atrevió a presentarme. Vino uno de los sugieres con nosotros, que era el pastor líder. Y yo igual, yo no necesito que me echen adorno. Es más, ni siquiera conocía al pastor. Y yo lo que hice fui llamado a predicar, yo voy a predicar, yo voy a dar el mensaje. Pero yo no tenía mi complejo, yo no tenía complejo en mi corazón. Para mí, el ser humano, Dios nos mira a todos por iguales. Amén. Y así fue. Esa fue una noche de bendición donde hablábamos de la cultura. Y al hablar de la cultura se hizo pedazo esa posición en que la gente se había metido. Por eso hay gente que no saluda. Por eso hay personas que no tienen convivencia. Por eso hay gente que huye. Por eso hay otros que andan buscando iglesias peluconas. ¿No? Eso no es iglesia. La gente busca estructura, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Una cosa es la estructura, pero otra cosa es el pueblo, la gente. Yo recuerdo una vez estaba en Riobamba y eran como las 10 de la noche. Y llegó un indiecito con una oveja. Oiga, yo primera vez veo esto, ¿no? Yo primera vez. Y llegó y esa ovejita ahí. Susita venía con su lana. Y yo me dio, no sé, una especie de sentimientos encontrados. Y ese hombre con su gorrito, su sombrerito ahí, su ponchito y trayendo su animalito. Le traía un regalo al pastor. Cuando viene y me ve, me saluda y me dice: pastor, Dios le bendiga. Y viene y se me tira en el pecho y me da un abrazo. Y venía mojado. Y yo que estaba mojado porque había transpirado del mensaje, de igual forma lo abracé. Cuando escucho la ovejita allí, y le digo: oye, ese animalito, este es un regalo para mí, pastor. ¿Cómo así? ¿No es que es el pastor de las ovejas? Yo le voy a dar una oveja como simbología de que nunca se olvide que él es mi pastor. ¿Sabe cuántas ovejas le dieron ese día? 35 ovejas. Oye, ya se puso su propio redil y yo estaba totalmente impactado. Gente humilde, gente sencilla. El Señor no viene por tu perfume, ni por la marca de tu camiseta, ni la marca de tus zapatos. Él viene por la humildad de tu corazón. Amén. Una mente limpia, un corazón limpio. Por ello viene el Señor. Hay que dejar a un lado los traumas. Hay que dejar a un lado los problemas. Pero también es un lugar donde recibe la visión. Pedro recibe una nueva visión. El aposento es un lugar de visión. Recibo una visión nueva. Mira, hermano, hace poco yo le decía a alguien: no podemos estancarnos, hay que renovar la visión. Esa visión tiene que ser renovada. ¿Dónde renovamos nuestra visión? Es en el aposento, donde tú tienes libertad, donde tú tienes prioridad para esta tarde estar orando. Y yo le decía al Señor esta tarde en mi aposento, yo le decía: Señor, yo quiero renovar totalmente la estructura ministerial después de que pase la segunda convención. Yo le decía: Señor, y yo dejo en tus manos, yo dejo esa bendición en tus manos. Es la estructura de la visión. Le contaba yo a Giovanni, que venía conmigo ahora, esto me pasó a mí. Yo tuve un proceso de 3 años. Una vez me llevaron a un congreso a Cuenca, a un simposio. Tuve 4 días en un simposio en Cuenca. Y llegó un predicador que cuando yo lo veo, no lo había escuchado nunca predicar, yo lo veo, él sale al escenario
yo sentí que algo pasó en mi corazón, algo me movió en mi corazón. Y me puse a llorar solo con ver al predicador. Y no entendía. Terminó el simposio, yo quise saludar al predicador y no pude. Habíamos 750 líderes. Y con guardia lo entraron y yo no pude saludarlo. Y terminó el simposio y me dio llanto porque terminó el simposio y me vine triste. Pasó el segundo año, mis líderes me dicen, hermano, prepárese por favor que tenemos un congreso en Quito y usted ha sido seleccionado para ir. Ok, perfecto, vamos. No pregunté quién venía, no pregunté a qué íbamos, solo yo me alisté y me fui con ellos. 4 días en un internado allá. Cuando veo al expositor, era el mismo del año pasado. Cuando yo lo veo, hermano, volví a sentir la misma sensación en mi corazón. Porque desde el primer día yo me sentí como ligada a esa persona. Me sentí ligado a esa persona. Tampoco lo pude saludar. Al regreso, mis líderes me dicen, hermano líder, ¿qué le pareció? Le digo, está muy lindo, pero no dice algo ahí en usted, ¿qué tiene? ¿Está preocupado? ¿Tiene algún problema? No, le digo, es que me ha pasado algo, le digo, y quiero comunicárselo, quiero decírselo. Le digo, hermano, lo que pasa es que cuando el año pasado yo vi al predicador, yo sentí aquí en mi corazón algo especial por él. La esposa de él estaba escuchando y me dice, hermano, le voy a explicar. Dice, es como que usted se sintió ligado a él, ¿sí o no? Le digo, sí, nunca antes me había pasado. Dice, hermano, prepárese. Parte de él ha sido transferido a usted. Así es sencillo. Me dice ella, yo inmaduro todavía. Bueno, gloria a Dios. Segundo año. Al tercer año, viene mi líder y me dice, hermano líder, por favor, quiero que me ayude a organizar, vamos a hacer una convención ministerial. Digo, qué bueno. Digo, ¿y en qué quiere que yo lo ayude? Dígame que lo ayudo para ayudarlo, ¿no? Me dice, usted solo encárguese de que los pastores y los líderes no falten. Listo. Me recorrí las iglesias, total que bueno, asumí mi responsabilidad y empecé a trabajar. Llegamos al campamento Mahanaí, yo no sabía quién era el expositor. Y cuando llegamos ahí al campamento, viene el misionero, viene y me dice, hermano, dice, ¿usted sabe quién va a exponer la palabra? Le digo, no, pero ustedes han escogido, yo sé que ustedes escogen lo mejor, por eso estoy confiado y creo que va a ser una bendición. Y así fue. Entramos bien, el primer mensaje de cuando veo que sale al escenario era el mismo predicador, la misma persona. Yo me puse helado, yo me puse frío. Y yo dije, Señor, bajé mi cabeza y lo único que dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que tú vas a hacer algo especial. Y yo lo creo y yo lo recibo. Esa noche di un mensaje, hermano, pero de mi respeto. Pero no pasó más nada. El día domingo en la mañana, acontece que eran casi como las 10 de la mañana, me queda mirando y me dice, tú dices, ¿cómo te llamas? Estaba con un traductor. Yo le dije, mi nombre es líder Pluas. Y llamó a los líderes principales y le dice, quiero aceite para esta noche. Era la noche del sábado. Quiero aceite para esta noche. Yo había orado que quería renovar ciertas cosas de mi vida. No podía todavía volar como se debe de volar. Bueno, en la tarde salimos a la 1 de la tarde al almuerzo. Y me fui así contra un ceibo y estaba yo solo meditando. Cuando el predicador, el expositor, viene y se pone a mi lado con el traductor. Y me dice el traductor, dice, vine a darte un abrazo. Me cogió, yo le llegaba por aquí así, mamá, para alto, me cogió, me abrazó
yo sentía que las piernas se me iban, me puse a llorar, no entendía nada, no comprendía nada, pero sentí un poder en ese siervo de Dios, que mientras me tiene abrazado, me dice lo siguiente: he transferido parte de mí a tu vida y desde hoy tu ministerio cambia y te buscarán a ti y aprenderán mucho de ti. Y la gente empezó a acercarse porque estaba él orando por mí. Hermano, qué momento tan agradable para mí. Yo sentía, vinieron mis líderes, me preguntan: hermano líder, ¿qué pasó? Les digo: ¿se acuerdan lo que hablamos el año pasado? Bueno, pues eso terminó de acontecer. Vienen a abrazarme mis líderes, vienen a darme un abrazo y no pudieron abrazarme, se cayeron. En ese rato yo me sentí, como dijo Jeremías, como un poderoso gigante. Toda la tarde la conferencia excelente, llegó la noche cuando me dice: ponte de pie por favor. Yo me había estrenado un saco nuevo, una camisa nueva, estaba de paquete, media y zapato, todo nuevo. Cuando me dice: ven, llama a los líderes, oye, este joven tiene que ser consagrado, porque este es el ángel de la sabiduría que Dios ha puesto en este ministerio. Si ustedes no lo cuidan, Dios lo llevará a otro lugar. Y me dice así: Dios ha puesto en ti la bendición para aquel que te bendiga y la maldición para aquel que te maldiga. Año 2000, punto, año 2000. Y coge la botella de aceite y me la derrama. Y hoy te consagro a pleno ministerio. En aquel entonces yo no podía casar, no podía presentar niños, no podía celebrar Santa Cena, no podía hacer nada, solo era un predicador de la iglesia, no era más nada, no podía hacer nada. Y yo que quería casar, cuando había un matrimonio en la iglesia tenía que buscar a otra persona para que venga a casar, y a veces yo me sentía mal. Me sentía mal porque yo era el pastor de la iglesia, pero estaba limitado, no podía hacerlo. Y él me dice: hoy entras a pleno ministerio. Me derrama el aceite en la cabeza, hermano. Sabe que hasta el zapato se me fue a hacer. Me sonaban los dedos. Y yo decía: Señor, muchas gracias. Desde ese día, el estilo de mi vida cambió. Todo cambió para mí. Imagínate que yo predicaba pegado a un libro o pegado a unas 2, 3 hojas donde yo elaboraba mi bosquejo homilético. Y desde aquel día, todo cambió para mí. El aposento es un lugar donde se renueva la visión. Nosotros tenemos que tener renovación. No siempre vamos a vivir en lo mismo o vamos a sentir lo mismo. El aposento es un lugar de transformación. Así que el aposento nos trae paciencia, nos trae renovación, nos trae la renovación de la visión. Pero el aposento también es un lugar de resurrección. El profeta coge al niño, la puesta en la cama y le dice: Señor, aún a la viuda donde estoy el lanza afligido. Y dice que el profeta se le 7 veces sobre el niño reclamando la vida. Y le dice: por favor, devuelve la vida a este niño. Yo pienso, permítame que voy a parafrasear, yo pienso que no fue fácil. ¿Cuánto le gusta quedarse con un muerto? ¿A quién? Nadie. Por más que haya amado a la persona. Aunque muchas veces en los funerales se ve mucha hipocresía, perdónenme la expresión. Murió fulano y llora: llévame contigo, yo me voy con él. A ver si es cierto, es verdad. Métalo al féretro y despídalo. ¿Usted cree que se va? No se va, porque no es así. Y cuando estuvo vivo, ¿cómo le trató? ¿Se olvidó?
no lo respetó, nunca lo honró. Ahora cuando muere que recién quiere honrarlo. No, o sea, comprende. Entonces imagínate que el profeta estar en su dormitorio con un muerto allí no era fácil. Si con un enfermo nomás cuando está en agonía, oye, no, uno mejor no quiere ni ver. Perdóneme. Y hay líderes que no les gusta ir donde están los muertos, mucho menos hacer un funeral. ¿Quién? A nadie le gusta, porque eso no es algo bonito, eso es algo terrible, de verdad. Es desgarrador, es desastroso. Pero sin embargo el profeta estaba allí y lo pone en su cama y ahí estaba, luchando por lo que se había muerto. Pero no renunció. Y Jehová devuelve la vida al niño. ¿Cómo entró al aposento alto con un niño muerto? Pero el aposento alto se convierte en un lugar de resurrección para aquellos que no han cristalizado su sueño, que rompieron su sueño, que nunca realizaron su sueño. Solo tienen que entrar al aposento y conquistar. Amén. Y luego le dice al profeta: oye niño, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué hago yo acá arriba? No es que yo te subí muerto. ¿Cómo? Yo me morí. Sí, te moriste. ¿Y quién me resucitó? Bueno, pues Dios te resucitó. Ahora vamos para entregarte a tu mamá. Bajó con el niño y la mamá dice: no juegues con mis sentimientos, por favor. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? Sí, es mi hijo. Pero lo llevaste muerto, sí, pero ahora está vivo. Es tuyo, cógelo. El profeta había luchado y había peleado como tenía que ser. Cuando uno entra a su aposento y hace lo correcto delante de Dios, Dios responde. ¿Cuánto lo saben? Amén. Pero a veces no hay tiempo para entrar al aposento. Entramos al aposento y nos quedamos dormidos. Nunca entres a tu aposento a pelear con tu marido o con alguien. No pelees. Entonces la mujer viene y le dice: ahora sé que eres un varón de Dios y que tu palabra, lo que tú dices es cierto. Eso es lo que nos falta ahora con nosotros como cristianos, que lo que digamos sea verdadero. Hay gente que da palabra y al final no la cumple. Hay gente que se compromete y se olvida. Hay gente que hace pacto y se olvida. No tienen determinación para cumplir su palabra. ¿Cuánta gente se ha prometido hacer una cosa y al final no la cumple? Todo quedó en palabra. Son gente que caminan bajo trauma porque no logran ser determinantes a cumplir lo que se comprometen a hacer. Una de las grandes cosas que tenemos que aprender nosotros es a tener palabra. Por eso que cuando Jesucristo estuvo en Palestina, los fariseos decían: pero Él te enseña como quien tiene autoridad. Y la gente le creía, aunque otros decían: oye, pero tú eres la palabra que dice Jesús. Y maestro tiene que decirle a los hijos: ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. Y Pedro dice: ¿a dónde más podemos ir si solo tú tienes palabra de vida? Los cristianos nosotros tenemos que tener palabras verdaderas, pero palabras de vida. Que lo que tú digas sea así, que cuando lo hables la gente te crea. La gente diga: oye, Mónica, tú eres una mujer de verdad. Gente que se compromete a estudiar al seminario. A ver, ¿cuántos están por graduarse? Gloria a Dios por los que tomaron en serio el seminario. Gracias por Jennifer. Y Jennifer no estaba con nosotros todavía. Escuchó el rumor y llegó por ahí como que no quiere. Usted ve esa gente cuando llega media atrás, ¿no? Chupándose el dedo. Y llegó ella y empezó a estudiar. Han pasado 2 años, está a punto de graduarse. Graduarse como madre y graduarse como teólogo. Amén. ¿Se dan cuenta? Pero para que ella inició, pero no es que no ha tenido problemas en la vida durante todo este tiempo, ¿sí o no? Ha tenido muchos problemas, a veces problemas económicos, también familiares, circunstanciales, de trabajo, pero nunca doblegó, está cumpliendo su palabra, significa que es mujer de palabra. Amén. Lo vemos José y Lucía. Gloria a Dios que es la primera remesa que está saliendo porque tomaron en serio su palabra. Hay otros que no, dicen: no, sí, yo sí voy, pero no cumplen su palabra. Entonces uno tiene que entender, que la gente vea que lo que tú dices es cierto. La gente dice: oye, qué verdadera es tu palabra, es cierto, tú tienes palabra. ¿Aló? ¿Están aquí? Amén. Eso es lo que nos falta a la iglesia, ser verdadera en lo que dice, en lo que habla, en lo que propone.
en lo que está comprometiéndose, hágalo, cumpla su palabra. La mujer le dice, ahora sé que eres hombre de palabra y lo que tú dices es cierto. Por eso, ¿se acuerdan de los dos predicadores? El uno que era un montubio que recién había salido del campo, no sabía ni hablar. Y conoció al Señor y él sintió pasión por las almas. No era intelectual. Y dentro de la iglesia había un intelectual. Y el pastor dice, bueno, únanse de dos en dos y vayan a predicar. Y el campesino se unió a un intelectual. Y le dice, mañana nos reunimos aquí y vamos a predicar la palabra. Y así fue, salieron a la mañana. El hombre de campo tenía una Biblia grande que aquí decía Santa Biblia. Y él entraba por los locales comerciales y enseñaba su Biblia. Y la gente veía la Biblia. Entraba a la oficina y enseñaba su Biblia. Y la gente leía Santa Biblia. Entonces, ese es cristiano. Y el otro solo lo seguía hasta que el mediodía le dice, ¿y a qué hora empezamos a predicar? El hombre del campo dice, yo estoy predicando desde que salí. Si yo no te he visto que hablando a nadie, ¿cómo dice que está predicando? Entonces el hombre del campo le dice, una cosa es la palabra y otra cosa son las acciones. ¿Tú no te has dado cuenta que yo esto y solo enseño esto? Y veremos el resultado. Y el otro no habló porque le daba vergüenza, le daba miedo. Y es la verdad, así son muchos. Una noche se parquea un carro frente a la iglesia, último modelo. Entra y dice, los sugieres le recibe, Señor, bienvenido. ¿Busca a alguien especial? Sí, busco a alguien en especial. Dice, aquí se congrega un señor, no sé el nombre. Dice, pero ¿cómo sabemos? No, yo lo conozco. Y estaba de rodillas, ese campesino estaba de rodillas. Cuando se levantó, cogió su Biblia, ese, y fue y se le sentó al lado. Y el campesino reverente, todos ni siquiera lo miraban. Y el otro siguió el ejemplo de él, mientras el intelectual, no es que se había pasado estudiando toda la noche. Estaba llamando al pastor y el pastor no le hacía caso. No hay tiempo. Bueno, el pastor dice, bueno, damos la bienvenida a los amigos que nos visitan. Y le dan la bienvenida, venga para presentarlo, es bienvenido. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y le pregunta al pastor, y bueno, ¿quién lo invitó, quién lo trajo? Para que le dé seguimiento y le pueda visitar. Él dice, bueno, nadie me invitó, nadie me trajo. Y dice, ¿y cómo es que usted ha llegado acá? Gloria a Dios que Dios lo trajo. Sí, yo creo que Dios me trajo, pero por el ejemplo de una persona que está aquí. El pastor dice, pero si nadie lo trajo, pero aquí hay uno que le da ejemplo, ¿por qué? Explíquese, por favor. Dice, yo tengo mi oficina y un día en mi oficina yo estaba pasando un momento difícil en mi empresa. Y de pronto llegó el señor que está allá y solo enseñó su Biblia y decía Santa Biblia. Fui y me compré una Biblia y empecé a leer la Biblia. Y la Biblia ha hecho un milagro en mi vida. Y lo seguí a él. Y por el testimonio de él, yo he venido. ¿Se dan cuenta? La veracidad. Hay gente que predica, pero ya no le creen. Hay gente que habla, pero ya no le creen. Por eso es que hay consejos que ya no regresan vacíos. Hay palabras que regresan vacías porque ya no se le cree. Se le perdió la autoridad. Eso era lo que el profeta decía, eso era. Es tiempo de que los cristianos, nosotros, los líderes, sea cierta la palabra que digamos, sea verdadera la palabra que digamos. Que la gente diga, ese cristiano es de palabra, esa mujer es de palabra, esa persona es de palabra. Se quedan a ver a 1 hora y va llegando media hora después. Eso no es palabra. Eso
Eso es temperamento, no es carácter. El carácter, la gente ha confundido el temperamento y el carácter. El temperamento es la parte reactiva, es la parte explosiva. Pero el carácter es la transparencia de decir sí o decir no. La iglesia tiene que entender, o nosotros los líderes, esta sociedad tiene que entender que nosotros los cristianos debemos ser personas de palabra. Ah, sí, sí voy, y no van. Prometen y luego no cumplen. El profeta dijo, lo correcto, la mujer escucha y le dice, es cierto lo que tú dices. Pregunto en esta noche, ¿cómo está usando su palabra? ¿Le cree la gente cuando usted va a hablar? ¿Le cree? Por eso que hay gente que se pone a hablar del amor y allá está criticando amor. Ni a los viejos saludos. Otros están hablando de la paternidad y son malos hijos. Otros están hablando del buen matrimonio y tienen un caos su matrimonio. Ya la gente no cree. Por eso que para hablar con dignidad tienes que vivir para que luego enseñes. Amén. Por eso que hay algunos que se ponen a dar consejos matrimoniales, y vaya a ver cómo está su casa, vaya a ver cómo está su familia. Por eso que hay mucha gente que ha perdido la garantía, porque a nosotros los cristianos nos falta ser certeros, así, con la palabra, verdaderos en la palabra, que cuando digamos una cosa, así lo hagamos, que eso cumplamos, que lo que tú dices sea cierto. Cumpla la palabra que usted ha dicho. Concluyo con esto. En Estados Unidos usted sabe cuando cogen un ladrón, ¿qué dice? O cogen un delincuente, ¿qué le dicen las reglas de los Estados Unidos? Tienes derecho a guardar silencio, porque todo lo que digas será usado en tu contra. Y es verdad. Pégate una mentira, de ahí para allá, una vez que se descubra la mentira, todo será usado en tu contra. Todo. Todo, muchas veces las cosas están en contra de nosotros porque nosotros le hemos permitido. Guardamos silencio. Pero todo será usado en tu contra. Apártate por un tiempo y cuando quieras regresar, todo será usado en tu contra. Porque luego querrás dar un consejo. Todo te va a decir, ¿quién me da consejo? Como dice el viejo eslogan, médico, cúrate a ti mismo. Todo es usado en nuestra contra. Por eso usted nunca se mete en problemas, nunca se mete en enredo, porque todo va a ser usado en su contra. Tenemos derecho a guardar silencio, porque todo será usado en nuestra contra. Y es muy cierto. Imagínate que tú no vienes una semana al culto y a la siguiente semana te toca dirigir aquí. Te van a creer. Si tú dices, hermano, venga al culto, no se quede. Toda la congregación dice, el burro hablando de oreja. Ya no te creen. Toda la gente la va a usar en tu contra. Pero si tú eres de palabra, sabes la vivencia que está llevando, la gente dice, no, ese tiene autoridad, ese tiene poder, ese cumple su palabra. Todo será usado en tu contra. Que tu palabra sea verdadera, que tu palabra sea certera. Cuando Dios haga promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en un insensato. Primero cumple antes que prometas y no puedas cumplirlo. ¿Cómo está usando su palabra? ¿La gente le cree o la gente no le cree? ¿La gente lo ve como un hombre o una mujer de Dios? ¿O sencillamente lo ven como un cristiano porque saben que tiene que ver? Por eso que hay gente que quiere imponer una autoridad que no tiene. Por eso que hay gente que quiere impresionar con su rostro así, arrugado, amargado, queriendo implantar una autoridad que ya no tiene. Porque la autoridad no es arrugarse ni enojarse, la autoridad es saber hablar con transparencia. Tú lo haces, yo te creo. Yo te creo.
¿Cómo estamos usando nuestras palabras? Solo usted lo sabe. Pero yo, como dice la Biblia, pongo un guarda en mis labios, Señor, para no pecar contra ti. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y muchas veces estamos come de nuestro fruto porque no hemos tenido palabra de verdad para dar. Se encuentra usted un desanimado. ¿Cómo te va, mal? Ay, aquí. ¿Cómo queda? Si tu palabra es verdadera, tú lo vas a animar a irse de ahí. Pero si tu palabra no es verdadera, ay, hermano, yo estoy pasando lo mismo. Dos. ¿Qué van a hacer y cómo termina? Encuéntrese a un fracasado, salude a un fracasado. Ay, hermano, la vida está dura, mira, que esto, el otro, como no tiene autoridad, no tiene poder en su palabra, también cae. Ahí se abrazan y lloran juntos, dos fracasados. Por eso tú no te unas a gente fracasada, tú únete a gente, al fracasado ayúdalo, levántalo, anímalo, pero no te vuelvas de su equipo. Pero ten certeza en tus palabras, que la gente te crea. Marido, cuando le digan a su mujer, mija, este sábado vamos a comer en el mejor restaurante de la provincia de Manaví, cumple tu palabra, porque si no, todo lo que diga será usado en tu contra. Cuando a tus hijos le hagas una promesa, cúmplesela, porque si no, todo lo que digan tus hijos lo van a usar en tu contra. Yo a mi esposa le prometo sé lo que voy a cumplir y le prometo a mis hijas lo que sí le voy a cumplir. No le prometo lo que no voy a cumplir. ¿Cuántos saben que vamos a ensancharnos acá? Eso sí vamos a cumplir. Amén. Eso sí, porque eso no es trabajo mío para ustedes, es un trabajo nuestro para Dios. Amén. De que vamos a construir su casa, eso sí, hermano, a rajatabla, como dice, o toco madera. Pero eso sí, vamos a hacerlo. Amén. Entonces la gente también dirá, oye, esos hermanos sí que son de palabra. ¿Ah? Esos hermanos de la iglesia pastores son de palabra, cumplieron su palabra, han levantado el templo más grande, gloria a Dios. Gente de palabra. Ahí vemos un Fabián dirigiendo, yo se lo dije, gente de palabra. Ahí vemos a la hermana Fátima, mujer de palabra. Vemos a Jennifer con 5 niños chiquitos al lado, pero de palabra. Y Ramón por otro lado, 4 niños ahí llorando el uno al otro, y Mafer, atienda, pero ahí están cumpliendo su palabra. Y ahí ya vemos a Luis ya casado con su mujer, la mujer con una barrigota acá adelante, pero han cumplido su palabra. Gloria a Dios. Eso es, vamos a cumplir nuestra palabra. A ver, hermano, que lo que digamos, vamos a hacerlo. Y que Dios bendiga a todos. Que podamos cumplir nuestra palabra. Y que la mujer que le dijo al profeta, también la gente tiene que decirnos a nosotros, oiga, qué linda es su palabra. Excelente su palabra. Usted es un hombre de palabra. Usted es una mujer de palabra. Póngase de pie es lo que tiene palabra. Somos embajadores de Cristo, por eso tenemos que ser personas de buena palabra. Y cuando vayas a predicar, lleva una buena palabra. Cuando vayas a dar consejo, lleva un buen consejo de buena palabra. Y si no, todo será usado en tu contra. ¿Van a faltar? Será usado en su contra si falta. Los que estudian el seminario, si no se gradúan, todo será usado en su contra. De ahí para allá nunca más podrán motivar a nadie, porque el que le motiva al Señor, usted terminó. Todo será usado en su contra, hermano. ¿O no es así? Es como que yo me ponga a dar un consejo de matrimonio y yo estoy maltratando a mi esposa. Mi esposa va a decir, oye, ¿tú cómo te atreves a dar consejo si no te portas bien conmigo? O sea, todo va a ser usado en mi contra. Por eso es que hasta cuando predico, también soy usado en contra de mis palabras. O la gente dice, no, estuvo buena la palabra. Si usted es una persona que no se esfuerza, todo será usado en su contra. Acuérdese. Por eso es que los que no aprenden bien música y no aprenden, todo será usado en su contra. La próxima vez que venga el capacitador, ya te dejamos afuera, porque no rinde. Todo será usado en su contra. Cierren sus ojos. Diga, Señor, conmigo, gracias.
Enséñame, Señor, a entrar en mi aposento. Permíteme, Señor, que en mi aposento sea lugar de la transformación, de la paciencia, de la renovación y de la visión, Señor, aleluya. Que allí en mi aposento, Señor, yo pueda tener ese encuentro contigo para luego decir tu palabra y que la gente vea que lo que digo es cierto, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra no retornará vacía, Señor, aleluya, porque tu palabra hará lo que tú deseas. ¿Para qué la has enviado, Señor? Pero enséñame a ser un hombre de palabra, Señor, que nada sea usado en mi contra o en la contra de nadie, Señor. Enséñanos, Señor, a cumplir una disciplina correcta, de movernos con testimonio básico en esta tierra, Señor. Hoy pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Hoy pongo en tus manos cada actitud, cada accionar de cada persona. Y que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, empiece a renovar, a transformar nuestra vida para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias en esta noche, porque tu bendición ha estado implantada en nuestros corazones. Y desde hoy, mi palabra tiene poder, porque es tuya, Señor. Y tu palabra fluirá en cada hombre y mujer. Y fluirá con poder y gloria, Señor. Gracias. Y la gente reconocerá de que tú estás dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor. Gracias, Señor.